Veamos la siguiente pregunta con respecto a las siguientes afirmaciones. La letra A nos dice: la hemoglobina es una proteína con propiedades alostéricas, es decir, que cambia su conformación estructural cuando se une a un efector. B. La reacción de un hemo con el oxígeno afecta la estructura que rodea a los hemos restantes. En este caso estamos viendo que las dos alternativas o las dos afirmaciones son verdaderas. Ambas afirmaciones son correctas y tienen relación entre ambas. En relación a las propiedades de la hemoglobina, durante el ejercicio intenso aumentan los requerimientos tisulares de oxígeno y por lo tanto aumenta el coeficiente de utilización de la hemoglobina. Esto es correcto, esto es lógico. Respecto a las alternativas distractoras, B, el coeficiente de utilización de la hemoglobina también aumenta al pasar por los capilares pulmonares, es falso. El porcentaje de saturación de la hemoglobina en sangre venosa en condiciones de reposo es más del 90%, menor que en la sangre arterial, falso. La afinidad de la desoxihemoglobina por el oxígeno es alta, de manera que a bajas presiones de oxígeno alveolares esta molécula se satura totalmente, falso. Ahora tenemos la curva de disociación de la hemoglobina, un tema bastante importante. Esta es la curva de disociación oxígeno-hemoglobina. Si vemos el eje vertical se refiere a la saturación de oxígeno y el eje horizontal la presión arterial de oxígeno. La curva expresa la relación entre estos dos parámetros, la presión arterial de oxígeno y la saturación de hemoglobina. Para una presión de oxígeno normal, la saturación que corresponde es de 97%. Se puede reconocer en la curva una porción que tiende a ser vertical y otra porción que tiende a ser plana. La porción superior. En la porción superior, donde tiende a ser plana, disminuye la afinidad por el oxígeno. Y al disminuir la afinidad por el oxígeno, ¿qué permite? Que el oxígeno se libere hacia los tejidos. La porción inferior es la porción que tiene tendencia vertical. Aquí hay mayor afinidad por el oxígeno. Es decir, aquí no se va a permitir la liberación del oxígeno de los glóbulos rojos hacia los tejidos. En pocas palabras, estamos hablando que cuando el intercambio gaseoso es a nivel de los capilares pulmonares se requiere la porción inferior, más empinada, porque hay mayor afinidad. Y cuando el intercambio gaseoso es a nivel de los capilares tisulares, se requiere la porción superior, donde hay menor afinidad por el oxígeno. Sigamos. Si la presión de oxígeno aumenta por encima de 100 milímetros de mercurio, la hemoglobina no puede combinarse con mayor cantidad de oxígeno. O sea, se está evitando una intoxicación por el oxígeno. Esto va a suceder, por ejemplo, en las personas o cuando se hace buceo submarino. Si la presión de oxígeno es mayor de 100 milímetros de mercurio, o sea, el límite, eso no significa
que la hemoglobina pueda seguir combinándose con mayor cantidad de oxígeno. Por otro lado, cuando hay una presión de oxígeno entre 70 y 100 milímetros de mercurio, se van a producir pocos cambios en la cantidad de oxígeno captado por la hemoglobina. O sea, hay poca variación entre una P2 entre 70 y 100, va a haber poca variación en lo que es la saturación de hemoglobina. Esto permite que podamos vivir en las alturas, por ejemplo, sin presentar mayor cambio en nuestra fisiología respiratoria. ¿Qué significa que la curva esté desviada hacia la derecha? La desviación de la curva hacia la derecha implica una menor afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Menor afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. En cambio, la desviación de la curva de disociación oxígeno-hemoglobina hacia la izquierda implica una mayor afinidad de la curva por el oxígeno. Tenemos aquí una mnemotecnia para poder recordar esto, que es motivo de pregunta. Ya sabemos que cuando el pH disminuye, esto se llama acidemia, la curva se va a dirigir hacia la derecha. O sea, va a haber menor afinidad por el oxígeno. Pero no solamente eso. Cuando el pH disminuye o cuando aumenta el PC2, el D2,3-difosfoglicerato, que es un competidor por el oxígeno en el glóbulo rojo, y la temperatura. La mnemotecnia es la acidez de Lourdes, porque Lourdes de cuando en cuando reniega o la hacen renegar, para los de la derecha, porque esa es su afiliación política, de la derecha. La acidez de Lourdes para los de la derecha. Acidemia, desviación de la curva hacia la derecha y una menor afinidad por el oxígeno. Factores que desplazan la curva de la disociación oxígeno-hemoglobina. Tenemos pues en primera instancia que es el pH. El pH. Mayor concentración de hidrogeniones, pH, ácido, acidemia. Menor concentración de hidrogeniones, pH alcalino, alcalemia. Y como ya hemos visto, pH ácido, acidemia, la curva va hacia la derecha. Menor afinidad por el oxígeno. La acidez de Lourdes para los de la derecha. En cambio, cuando el pH se incrementa, porque hay una menor concentración de hidrogeniones, la curva va hacia la izquierda. Menor, en este caso, mayor afinidad por el oxígeno. Pero los otros tres parámetros tienen un efecto contrario al sentido del cambio, de la alteración del pH. Si hay acidemia, los otros tres parámetros van a incrementarse. El PC2 aumenta, la temperatura aumenta, la concentración de 2,3-difosfoglicerato aumenta. Eso va a llevar también a desviar la curva hacia la derecha. En cambio, cuando hay alcalemia, la alcalemia o sea el aumento del pH o la disminución de los otros tres parámetros va a llevar a la desviación de la curva hacia la izquierda, produciendo mayor afinidad por el oxígeno. Aquí lo tenemos más detallado. pH disminuye, acidemia. La disminución del pH, acidemia, o el aumento del PC2, el aumento de la temperatura, el aumento del 2,3-difosfoglicerato, desvían la curva hacia la derecha.
Es por eso que va a haber menor afinidad por el oxígeno. En cambio, el incremento del pH, alcalemia, o la disminución del pC2 de la temperatura del 2,3-difosfoglicerato llevan la curva hacia la izquierda y va a haber mayor afinidad del oxígeno de la hemoglobina por el oxígeno. De las características de la curva se deduce que la afinidad de la hemoglobina es la misma en todo el rango del PO2. Esto permite la vida a grandes alturas. No es la misma la afinidad. Eso se da en un rango de 70 a 100 milímetros de mercurio de la presión arterial de oxígeno. B. Los tejidos con metabolismo aumentado facilitan la liberación de oxígeno por parte de la hemoglobina. C. Entre una PO de 100 y 70 milímetros de mercurio, la zona plana de la curva disminuye la saturación de oxígeno en un 50%. No, también como ya hemos visto anteriormente, entre una variación de la presión arterial de oxígeno entre 70 y 100, va a haber una disminución de un 5% de la saturación de hemoglobina. Y a bajas presiones parciales de oxígeno, la hemoglobina tiende a mantener su estado de oxihemoglobina, lo cual es falso. La respuesta verdadera es: los tejidos con metabolismo aumentado facilitan la liberación de oxígeno por parte de la hemoglobina. Tenemos aquí otra pregunta. La ventaja fisiológica de la forma sigmoidea de la curva es que, como ya hemos insistido en las anteriores diapositivas, la parte superior plana significa que cambios importantes en la presión de oxígeno alveolar afectan mínimamente el contenido de oxígeno en la sangre arterial. Esa es la ventaja de la forma sigmoidea de la curva. Cambios importantes en la presión de oxígeno van a afectar mínimamente la saturación de oxígeno de la hemoglobina. El P50. ¿Qué es el P50? El P50 es la presión de oxígeno arterial en la cual la saturación de oxígeno está en un 50%. Esta presión arterial de oxígeno es 27 milímetros de mercurio. ¿Qué va a suceder cuando la curva se desvía hacia la derecha? Es decir, cuando hay menor afinidad por el oxígeno. ¿Qué va a suceder? Que el P50 se incrementa. Y cuando el P50 disminuye, la curva se va hacia la izquierda y va a haber mayor afinidad por el oxígeno. Conocer el valor del P50 es útil. ¿Por qué? Las variaciones de su valor indican variaciones en la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Justo lo que hemos conversado hace poco. Un P50 que aumenta desvía la curva hacia el lado derecho. Un P50 que disminuye desvía la curva hacia la izquierda. Aumento de la liberación de oxígeno a los tejidos cuando se incrementa el PC2 y la concentración de hidrogeniones. Se conoce como el efecto Bohr. La curva de disociación oxígeno-hemoglobina se desplaza en respuesta al incremento del PC2 y al incremento de los hidrogeniones. Es decir, estamos hablando aquí de una disminución del pH y un incremento del PC2. La curva se va hacia
la derecha. Al irse hacia la derecha, la afinidad disminuye y eso facilita la liberación de oxígeno a nivel de los tejidos. Eso se conoce como el efecto Bohr. La mayor liberación de oxígeno en los tejidos debido a la desviación de la curva hacia el lado derecho. ¿Qué facilita la liberación del oxígeno? Cuando la sangre pasa a través de los capilares pulmonares, el CO2 difunde, como estamos viendo, de la sangre a los alvéolos. Esto disminuye la presión arterial del CO2 y disminuye la concentración de iones hidrogeniones por la disminución del ácido carbónico. Por otro lado, el descenso de la concentración de hidrogeniones, es decir, estamos hablando de alcalemia, estamos hablando de incremento del pH, va a facilitar la saturación de hemoglobina con oxígeno. Va a producir una desviación de la curva hacia la izquierda. Cuando la sangre alcanza los capilares tisulares, se produce el efecto contrario. El aumento del CO2 por parte de la hemoglobina facilita la liberación de oxígeno por parte de la hemoglobina y se libera más oxígeno a los tejidos. En este caso, inicialmente hay una desviación de la curva hacia el lado izquierdo por disminución de los hidrogeniones e incremento del pH. Pero ya a nivel de los tejidos, el incremento del CO2 va a permitir la liberación de más de oxígeno, una mayor cantidad de oxígeno en los tejidos. Del mismo modo, cuando la temperatura se incrementa, la curva se desvía hacia la derecha. Cuando la temperatura disminuye, hay hipotermia, una temperatura menor de 36 grados Celsius, la curva se desvía hacia la izquierda. El efecto del cambio de temperatura es significativo, un incremento de 10 grados Celsius casi duplica la P50 de la hemoglobina. Es decir, fiebre va a dar lugar a desviación de la curva hacia el lado derecho y menor afinidad por el oxígeno. El 2,3-difosfoglicerato es un fosfato que compite en el glóbulo rojo por el oxígeno. Se une a cadenas beta de la desoxihemoglobina, pero no a las de la oxihemoglobina. Disminuye el pH intracelular ya que presenta 5 grupos ácidos. Tenemos un ejemplo de la disminución del 2,3-difosfoglicerato, que es un fosfato, en la cetosis diabética, porque a través de la poliuria no solamente se pierde potasio, sino también fosfato. Al haber una gran disminución del 2,3-difosfoglicerato, la curva se desvía hacia la izquierda y eso aumenta la afinidad por el oxígeno y puede producir hipoxia celular. Un aumento de la concentración de 2,3-difosfoglicerato desplaza la curva hacia la derecha. El caso del monóxido de carbono es un caso especial. El monóxido tiene una capacidad mayor de afinidad por el oxígeno, casi 250 veces más afinidad en relación por la hemoglobina en relación a diferencia del oxígeno. Entonces, ¿qué significa esto? Que haya mayor afinidad por la hemoglobina. Esto va a determinar, por ejemplo,
que las personas que estén expuestas en forma continua a cantidades pequeñas de monóxido de carbono pueden tener una gran proporción de su hemoglobina unida al monóxido de carbono y por lo tanto no va a estar hábil para transportar oxígeno. Y eso va a llevar a una hipoxia tisular. Cuando se administra oxígeno a los pacientes con intoxicación por monóxido de carbono, al 100%, la inducción de la disociación va a ser bastante lenta. El monóxido de carbono va a producir una desviación de la curva de la disociación oxígeno-hemoglobina hacia la izquierda. La disociación del monóxido de carbono de la hemoglobina, como ya se ha mencionado también, requiere, cuando se administra oxígeno a 100%, de 8 a 12 horas. Requiere 8 a 12 horas a concentración de oxígeno normal y se acelera con la administración de oxígeno al 100%. Acerca del P50, se puede afirmar que un aumento del P50 se va a observar ante elevadas concentraciones de CO2. Y así se explica una mayor liberación de oxígeno en los tejidos. Porque hemos visto que cuando hay acidemia, cuando el pH disminuye o el PC2 se incrementa, la curva se desvía hacia la derecha. Y hay mayor liberación de oxígeno en los capilares tisulares. La hemoglobina fetal es la que predomina en el feto y también al momento del nacimiento, luego ya va cambiando. Está constituida por 2 cadenas alfa y 2 cadenas gamma. Esta hemoglobina fetal tiene mayor afinidad por el oxígeno que la hemoglobina materna. En condiciones normales, la hemoglobina fetal tiene una curva de disociación desviada hacia la izquierda. Es decir, va a haber mayor afinidad por el oxígeno. Oximetría de pulso es la medición de la saturación de oxígeno. Ahí tenemos un oxímetro de pulso que nos informa en base a un emisor de luz y a un fotodetector en cuánto está la saturación de oxígeno. Es lo más importante. A diferencia del AGA, la oximetría de pulso no da información respecto a la presión de oxígeno, la presión de CO2 o el pH. Sin embargo, es una manera rápida de ver la función respiratoria en un paciente. ¿Cómo utilizar este dato de la presión, de este dato de la saturación de oxígeno por parte de la oximetría? Un paciente, si tiene comorbilidad, cuando tiene una saturación menor de 90, está en hipoxemia. Se correlaciona con una presión de oxígeno menor de 60 milímetros de mercurio, y eso es hipoxemia. En cambio, si es una persona que no tiene comorbilidad, ya indica, hay que tomar como un signo de alarma que tenga una saturación menor al 95%. En este caso, se debe recibir tratamiento por emergencia. Los volúmenes pulmonares estáticos van a ser registrados mediante la espirometría simple. En este caso, se le pide al paciente que tome todo el aire posible y que se tome su tiempo para expulsarlo, porque es una espirometría simple, a diferencia de la espirometría forzada, donde se pide al paciente que expulse el aire lo más rápidamente posible. Tenemos el volumen de aire corriente.
Es el volumen que se inspira o expira normalmente. Su valor es 0,5 litros. Luego el volumen de reserva inspiratorio, que es el volumen adicional que ingresa a los pulmones luego de que se inspire el volumen de aire corriente. O sea, es un volumen adicional al volumen de aire que ingresa al volumen de aire corriente. Esto es 3 litros. Es decir, se pide al paciente que haga una inspiración máxima. O se le pide a la persona, no necesariamente al paciente. Capacidad inspiratoria es la suma de estos dos parámetros. La suma del volumen de aire corriente más el volumen de reserva inspiratorio, que sumados dan 3,5 litros. Volumen de reserva expiratorio es el volumen que se puede expulsar adicionalmente al volumen de aire corriente expirado en una expiración máxima. Su valor es de 1,1 litros. Volumen residual es el volumen constante que no se expulsa en la expiración. Es de 1,2 litros. Capacidad funcional residual es la suma de estos dos últimos parámetros, del volumen residual más el volumen de reserva expiratorio. Su valor es 2,3 litros. Capacidad vital es la suma de volumen de aire corriente más volumen de reserva inspiratorio más volumen de reserva expiratorio. Es el volumen de gas expulsado durante una inspiración máxima a partir de una inspiración máxima. Es el volumen de aire expulsado durante una expiración máxima partiendo de una inspiración máxima. También se puede expresar de esta forma, que es la capacidad pulmonar total menos el volumen residual. Capacidad pulmonar total es la suma de todos estos volúmenes. Es de 5,8 litros. Hay que mencionar que ya a medida que pasa el tiempo en el adulto mayor, la capacidad pulmonar va disminuyendo, la capacidad vital también va disminuyendo y se va a ir incrementando el volumen residual. ¿Qué es el volumen de reserva inspiratorio? Esa es una pregunta de examen, así que vamos a analizarla. La alternativa A es la máxima cantidad de aire que una persona puede expulsar de sus pulmones tras haberlos llenado primero al máximo y después expirado también al máximo. Estamos hablando de una capacidad vital. El volumen de aire inspirado, expirado en cada respiración normal es el volumen de aire corriente. C. Es el volumen adicional de aire que puede expulsarse realizando una expiración forzada al final de una expiración normal. Estamos hablando aquí del volumen de reserva expiratorio. Es la cantidad de aire que se puede inspirar comenzando desde el nivel de expiración normal y distendiendo sus pulmones hasta su capacidad máxima. Esto es capacidad inspiratoria. Y por último, es el volumen de aire adicional que puede inspirarse por encima del volumen de aire corriente. Y eso es lo que estamos buscando, volumen de reserva inspiratoria.